Diga. Quiero compartir con ustedes hoy bajo el tema ¿por qué seguir predicando el Evangelio? ¿No? Yo no sé si ustedes se han preguntado en alguna ocasión ¿por qué seguir predicando el Evangelio? ¿Verdad? Pero si ustedes no se han preguntado nunca porque han entendido que es un mandato, porque hay una necesidad de predicar el Evangelio hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, nosotros estamos influenciados por una filosofía de vida donde ellos creen que no hay que seguir predicando el Evangelio. Pero la iglesia de Cristo sigue predicando el Evangelio. Quisiera para que nosotros pensáramos en este tema que fuéramos al libro de Mateo capítulo 28. Vamos a leer en dos partes esta tarde. Versículos 19 y 20. Y Jesús dice a sus discípulos lo siguiente, versículo 19. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 24, versículo 35. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y he leído a propósito, de atrás para adelante, aunque Jesús primero pronunció a sus discípulos el poder de su palabra y la importancia. Entonces cuando yo leo el último versículo que nosotros hemos leído, lo primero que yo entiendo es que el Evangelio no tiene fecha de caducidad, porque el Evangelio es la palabra de Dios. Jesucristo no colocó fecha de caducidad. Jesucristo dice, ustedes vayan y predican el Evangelio a todas las naciones. Pero anteriormente Jesús le dijo, pasarán cielos y tierra, mas mis palabras no pasarán. Y por eso el título del mensaje hoy es ¿por qué seguir predicando el Evangelio? Porque el poder de la palabra de Dios sigue siendo efectivo en el siglo XXI. Y también porque Jesucristo ha dado una orden y ha dicho, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por lo tanto, en estas naciones también la iglesia tiene la obligación de hacer discípulos y enseñar todo lo que Jesús ha enseñado en su palabra a los apóstoles. A la vez los apóstoles enseñaron a los obreros de la iglesia primitiva y han recorrido 2015 años y la iglesia de Cristo sigue vigente con el mismo mandato de predicar el Evangelio. Puede que algunos se creen o se preguntan ¿por qué? Y la verdad que pudiera decir esta tarde, debo seguir hablando del Evangelio porque aún no nos fue dicho que nos calláramos. El Señor ha usado a alguien en alguna ocasión y dice, no predique el Evangelio. Cada vez que el Señor, que el Espíritu Santo toma a alguien y nos da una palabra de parte de Dios, lo primero que dice es trabajar, porque la noche viene. Por lo tanto, no hemos tenido una orden de callarnos. El orden sigue estando vigente y no podemos echar este orden del Señor a un lado. Por lo tanto, aunque algunos quieran que dejemos de hablar del Evangelio, no lo podemos. Los discípulos también fueron tentados y violentados para que dejaran de anunciar el Evangelio. Pero no se dieron a la persuasión de los opresores. Nosotros podemos ver un claro ejemplo en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 17.
los principales de la época cogieron a dos de los discípulos y le intentaron persuadir a que dejaran de predicar el Evangelio. Hechos capítulo 4, versículo del 17 al 20. Dice, mientras ellos hablaban, mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. El intento de aplacar el Evangelio, de que la palabra de Dios no sea enseñada ni sea predicada, no es algo nuevo, es algo muy antiguo. Desde el mismo tiempo de Cristo, algunos que se decían religiosos, algunos que se decían conocedores de la palabra, intentaron cerrar el mensaje del Evangelio para que no saliera a las demás fronteras. Pero Jesucristo ya había dicho que pasaría el cielo y tierra, mas su palabra no pasaría. Por lo tanto, la palabra ha cruzado fronteras y ha llegado hasta nosotros, para que nosotros sigamos predicando el Evangelio y esta palabra de Dios cruce fronteras. Bendito sea el nombre, no solo nacionales, pero también internacionales. Porque aquí habemos de varias nacionalidades y allá donde vayamos, la palabra de Dios irá con nosotros. En una cierta ocasión, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Corintios, si no estoy equivocado, dije, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la iglesia debe seguir predicando el Evangelio a pesar de que la gente, de que una parte de la población, que una parte de las autoridades no le convenga que el Evangelio de Cristo sea anunciado. A algunos les molesta que prediquemos el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio descubre verdaderamente el hombre. Aquí tenemos una botella, todos sabemos que de agua, no cae ninguna agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está vacía. Si tuviera agua, se saldría. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio hace lo mismo con el hombre. Descubre el hombre de qué está lleno o de qué está falto. Esa es la gran incomodidad en el siglo XXI del Evangelio, porque el Evangelio de Cristo saca el problema del hombre y demuestra y lo hace ver que el problema del hombre no está en lo exterior, sino que está en su interior. Y el problema del hombre es nada más y nada menos que el pecado. Y eso hace ver el Evangelio. Y a algunos no les gusta la idea de que el Evangelio descubra verdaderamente su debilidad. Algunos buscan, entre los nuevos filósofos, es que el hombre, la necesidad que tiene es de más cariño, de más amor, de más tecnología, de más riqueza. Pero en verdad el hombre no necesita de nada de esto. Lo que le falta a la vida del hombre es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por eso la iglesia debe de seguir predicando el Evangelio, porque la necesidad del hombre sigue siendo conocer a Cristo Jesús, el que nos puede reconciliar con el que creó el universo. Pero eso puede que parezca a alguno un mensaje muy anticuado, y por eso siguen habiendo algunos que intentan desprestigiar el Evangelio y frenar su propagación. Y la iglesia de Cristo debe de tener claro que la iglesia debe de seguir anunciando el Evangelio de Cristo hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Claro que sigue habiendo un intento de frenarlo, de nuestra filosofía, de nuestro estilo, de nuestras costumbres actualmente. Y sigue algunos calificando el Evangelio de
pero uno de los preferidos sigue siendo: la Biblia fue escrita por hombres. Cuando alguien va a predicar el Evangelio, alguien dice: ese es un libro escrito por hombres. Me acuerdo que en una ocasión escuché a alguien en una predicación diciendo que un cierto predicador fue a predicar a la universidad, y cuando empezó a hablar a los universitarios, alguien de entre la multitud de los universitarios dice: yo creo que usted está equivocado, nosotros hemos venido del mundo. Y el predicador le dijo: pues entonces usted se puede ir, porque Dios me llamó a predicar a los hombres. Y esta idea ha metido en nuestra vida, en nuestro medio, de tal manera que algunos siguen creyendo, pero ese no es el problema. El problema es que, siendo hombre racional, creo que pretendía que Dios usara una mula para escribirlo. Porque si se quejan que Dios usó los hombres, ¿a quién Dios iba a usar? Siguen teniendo el espíritu de Balaam, que no ven, y pretenden que una mula les hable. Por lo tanto, está claro que Dios tenía que usar hombres para escribir su palabra. Y está en lo correcto cuando dice que Dios usó hombres para escribir su palabra, porque la Biblia también dice que Dios utilizó hombres. La parte de la frase que le falta es que Dios utilizó hombres, los llenó de su Espíritu Santo, le dio su palabra, y esos hombres transcribieron la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, no puedo quejarme de que sean los hombres que hayan escrito la palabra de Dios, porque estoy seguro que si alguno de nosotros cruzáramos, cuando termináramos el culto, y al cruzar con un perro por la calle, el perro nos hablara, algunos nos darían un infarto y moriríamos, ¿verdad? Otros ni siquiera entrarían en el coche, intentarían correr por sus propios pies, porque se llevaría un gran susto. Por lo tanto, no pretendamos que Dios utilice otro medio para hablar a nosotros que no sea el propio hombre. Algo lógico y algo racional, algo que dice nuestra sociedad que lo son, racional, algo lógico, una sociedad que dice que es lógica, una sociedad donde ha aumentado la tecnología, pero su entendimiento sigue siendo enceguecido por el Dios de ese siglo. El mensaje del Evangelio, que puede convencer a un muchacho de 10 años, a un niño de 7 o 8 años, a conocer y encontrarse con Cristo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador, puede ser algo muy difícil de creer a un gran filósofo, por no utilizar otra profesión. Por lo tanto, como cristiano debo de entender que debo de cumplir con el ID de Jesús, que debo de seguir predicando el Evangelio, porque la palabra de Dios fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, Pedro hace esa declaración, que ningún hombre tiene autoridad propia para decir palabra que permanezca y que se cumpla. Solo es posible eso si esa palabra es dada por el Altísimo. Y Pedro dice, segunda de Pedro 1, 20 y 21. Pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Está claro? Pedro habla cuál es el medio que Dios utiliza para hablar a los hombres. Dios no utilizó algo que pudiera ser interpretado por el propio hombre y que el hombre pudiera colocar significado. Pero dice, ante todo, saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, ni es tuya ni es mía. Dios, cuando dio su palabra, también dio su interpretación para que nosotros pudiéramos saber por medio del Evangelio quién es el Salvador del mundo y cuál
La iglesia tiene la obligación de anunciar este evangelio. El evangelio que salva por medio de Cristo, por medio del conocimiento de que yo soy pecador y de que Cristo es mi Salvador. Así que esto no es una razón para que el evangelio no reciba atención de parte nuestra o le despreciemos intentando relegar su suficiencia transformadora y sanadora. Que Dios haya utilizado hombres, está más que claro. No iba a usar marcianos para hablar. Y a mí lo más increíble de todo esto es que gastan mucho dinero en poner antenas para ver si escuchan otros moradores de nuestra galaxia, pero no escuchan la palabra de Dios que la tiene tan cerca, diciéndole quién es el camino, quién es la verdad y cómo tener vida. Pero dice la palabra de Dios que el Señor ha ocultado a los sabios y entendidos el secreto de su gracia, pero se nos ha revelado a nosotros, y por eso la iglesia de Cristo alaba su nombre, engrandece su nombre en cualquier situación y en cualquier tiempo, porque hemos entendido algo que para algunos es imposible de entender, que Cristo Jesús es el Señor nuestro y que por medio de Él tenemos vida eterna. Por lo tanto, nada ni nadie puede relegar la suficiencia transformadora y sanadora del Evangelio, porque nosotros mismos somos testigos de lo que hizo la palabra de Dios en nuestra vida, transformándola para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre. No hay mayor prueba de la eficiencia del Evangelio que tú mismo has sido transformado, has sido convencido por el Espíritu Santo, de tal manera que aunque quisieras ir en contra de tu fe dentro, muy adentro de tus adentro en tu conciencia, hay una palabra que retumba día y noche que dice: Jesucristo es el Señor, alabado sea su nombre. Por eso la iglesia sigue predicando el Evangelio, porque conoce la suficiencia transformadora y sanadora. Así que por eso estamos una vez más reunidos para otra vez escuchar la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, que nos muestra cómo redimirnos de nuestras culpas y cómo encontrarnos con la gracia de nuestro Dios. Dice: la gracia de Dios revelada por Cristo Jesús nuestro Señor. También nuestra sociedad y filosofías, en sus filosofías se preguntan: ¿para qué necesitamos el Evangelio? Este mensaje es obsoleto. Fue dicho hace más de 2000 años atrás. ¿Cómo podrá resolver nuestros problemas en el siglo XXI? Consideran dudoso, piensan que no tiene mucha credibilidad por los años que se lleva predicando el Evangelio. Entonces, a causa de su antigüedad, cuando nosotros le vamos a hablar del Evangelio de Cristo, dice: es muy viejo, eso es muy antiguo, eso no sirve para nosotros. Pero ningún científico que acaba de formarse empieza a hacer todas las pruebas científicas en cualquier campo que él empiece su ciencia. Él no infravalora el conocimiento de sus antepasados. Busca el conocimiento de sus antepasados e intenta mejorar. ¿Por qué la Biblia debería ser diferente? Si fuéramos a hablar del poder de una palabra que aguanta 2000 años, teníamos que recordar el último versículo que hemos leído, cuando Jesús dice: pasarán cielos y tierra, mas mi palabra no pasará. Podríamos entrar en una tangente y seguir predicando en otra línea, pero es verdad que esta tarde lo que queremos saber es por qué seguir predicando el Evangelio. Y algunos dicen: ¿para qué? Si eso ya es viejo, eso es antiguo. Cuando en verdad el tiempo confirma la verdad de un mensaje. La verdad nunca envejece, no se hace vieja. Cuando es verdad, no una teoría. Algunos prefieren creer en teorías y no en la verdad.
La palabra de Dios no está basada en teoría, la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo dice, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y en cuanto a la verdad, Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo les puedo decir que soy libre por la verdad. Pero la verdad a un principio confrontó mi vida y lo primero que hizo la verdad es ver mi estado, mi miseria, mi rebeldía en contra de Dios sin ninguna clase de arrepentimiento. Y entonces una vez mostrándome cuál era la paga de aquellos rebeldes que se rebelan en contra de Dios y que no quieren obedecer su palabra, entendí que merecía y estaba condenado. Pero entonces, conociendo la verdad, dice, mas todos aquellos que están en Cristo ya no tienen condenación. Entonces miré a Cristo en el Calvario y entendí que para poder dejar de ser condenado tenía que ir a Cristo y aceptarlo como mi Salvador. Y caminé en dirección a Cristo y acepté a Cristo y mi vida cambió. Bendito sea su nombre. Y muchos de nosotros pensamos que la verdad mata, pero Jesús dice que la verdad es vida. Bendito sea su nombre. Una filosofía completamente distinta del mundo. El mundo ha llegado a un extremo donde la sinceridad vale más que la verdad. Para algunos, ser sincero es la llave. Pero la sinceridad, si no está enmarcada por la verdad, no sirve de nada. Sirve de alguien reconocer que roba y no dejar de robar. Sirve de algo ser sincero y decir, sí, soy asesino. ¿Sirve de algo? ¿Qué es lo que sirve decir, sí, soy un asesino? Tengo que cambiar de vida y voy a hacerlo. Eso sirve. Pero reconocer que soy pecador y no arrepentirme de mi pecado me deja en condición de condenado. Y la Biblia nos aconseja y nos dice que el principio de toda la sabiduría es el temor a Dios. Y Jesucristo en una ocasión dice, teme antes o más bien a Dios, porque no solamente tiene poder para matar el cuerpo, sino de lanzar el alma en el infierno. Es la verdad. Pero algunos queremos ignorar esta verdad porque creemos que esta verdad es muy antigua. Pensamos algunos que el Evangelio es anticuado y esto no es nada menos que perjuicio en contra de la verdad, por cuanto relata el estado y las razones de su estado espiritual. Nos consideramos que en el siglo XXI nosotros somos hombres más evoluidos que hace 2000 años atrás. Que porque hoy hay más universidades, porque hoy hay más doctores, porque hay personas más formadas, los científicos tienen más tecnología para descubrir, conocen estados en nuestra galaxia que solamente por revelación divina los profetas pudieron decir. Y ellos se creen mejor que estos hombres de hace 2000 años atrás. Pero ¿saben? Estos hombres de actualidad, con mucha sabiduría, siguen teniendo el mismo problema y la misma necesidad. Por esta razón tampoco no es válida. Esta razón tampoco es válida para que dejemos de predicar el Evangelio y de creer en él como un mensaje de esperanza para nuestros contemporáneos de este siglo. ¿Por qué? Porque mirando el Evangelio y el Antiguo Testamento y comparando con el hombre actual, sus problemas hoy son los mismos que los de antaño. El hombre en sí mismo no ha cambiado en nada. El hombre en sí mismo no ha cambiado en nada. Decimos que somos más inteligentes, que somos más sabios, pero estamos destruyendo la capa de ozono, ¿verdad? Sabiendo que este mal va a venir en contra de nosotros. Es lo mismo que tirar una piedra para arriba y pararse debajo, a veces ella sale volando. Ya sabe lo que le va a hacer, ¿no? Le va a caer por toda la cara. Porque hay una ley llamada ley de gravedad.
Entonces hasta que ella no alcanza y no ultrapasa la ley de gravedad, para que haya un efecto invertido, todo lo que tenga peso y lo echa arriba, le va a venir encima. Y eso es lo que está sucediendo con el hombre del siglo XXI, tan inteligente, tan moderno y tan sabio, pero se está pegando un tiro él mismo en su misma sien, en su misma cabeza, porque todos los inventos que han hecho, en vez de ser para engrandecer o mejorar la vida del hombre, lo está destruyendo. Y la Biblia dice que el pecado del hombre destruye al propio hombre. Entonces, ¿cuál es la causa de que el hombre esté siendo destruido día a día? La causa es el pecado, no es otra cosa. La codicia, la envidia. Eso es lo que está destruyendo al hombre. Y la iglesia tiene la obligación de anunciar este evangelio que ellos llaman de antiguo, porque el evangelio dice que hay esperanza, que hay solución para este hombre rebelde, mentiroso, codicioso del siglo XXI, que también lo fue en el pasado, y es conociendo a Cristo y recibiéndole en su corazón. Por eso la iglesia no puede dejar de predicar el evangelio. Por eso hoy debemos seguir predicando el evangelio, aunque algunos se quieran llenar de razón, aunque algunos le quieran decir que es viejo y está pasado de moda, pero Jesucristo garantizó y dijo: mis palabras no pasarán. Y Jesús sabía por qué lo decía, ¿verdad? Jesús no lo dijo como al azar. Jesús estaba seguro. Dice: mi palabra no va a pasar porque el hombre no puede cambiar sin mí. Mi palabra no va a pasar porque el problema del hombre seguirá siendo el mismo hasta el día que yo venga a buscar a la iglesia. El problema del hombre es el pecado que lo destruye día a día, que lo hace ignorante y ciego de tal manera que no puede entender ni conocer la gracia de Dios. Por esto, la iglesia debe de seguir predicando el evangelio. Y aunque le llamen antiguo, y aunque no sepa para qué sirve, la iglesia sigue conociendo, sigue predicando el evangelio. Porque dice Pablo que el evangelio para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Por lo tanto, nosotros deberíamos de preguntarnos, mirando el Viejo Testamento y comparamos al hombre del siglo XXI, podemos decir: Caín sintió tanta envidia de su hermano que lo asesinó. ¿Será que el hombre del siglo XXI no es capaz de lo mismo? Lo que impulsó a Caín a matar a su hermano fue la envidia. Porque él también ofreció sacrificio y su hermano también ofreció sacrificio. Pero a Dios le agradó la ofrenda de su hermano y la suya no. Y que su hermano fuera a recibir su ofrenda a Dios y la suya no, eso fue una motivación para él quitárselo de en medio. Y lo mató. Y los hombres del siglo XXI siguen siendo tan envidiosos o más que Caín lo fue. ¿O será que dejaron de existir hombres como Esaú, que parece interesarse solo en comer y beber? O otros como Jacob, que tanto deseaba el éxito y la prosperidad en su vida, que no dudó en defraudar a su propio hermano a causa de su avaricia. ¿Se ha extinguido este tipo de hombre? Esta semana hemos escuchado la noticia que hay unos señores que están condenados, que entre ellos consiguen juntar la totalidad de 840 y algo de años. ¿A causa de qué? A causa de la codicia, a causa del amor del dinero. Y no eran personas como usted y yo que podemos cobrar 1.000 euros al mes. Personas que tenían muy buen sueldo, muy buena reputación, pero se la jugaron porque ellos querían todavía tener más dinero, sin importar la condición de los pobres, sin importar la condición de su semejante. Pues ahora están en la cárcel, seguramente lamentándose de la falta de libertad y del sistema jurídico que ellos mismos colaboraron para que pudiera hacerse efectivo en este país.
¿Qué lleva el hombre a cometer tal ignorancia, tal estupidez? Si no es el pecado de la codicia, cosa que la Biblia ya lo viene demostrando y nos viene dando ejemplo. ¿Y por qué dejar de recordar a David, rey de Israel, que por desear una mujer ajena decidió matar al marido de ella para poseerla? ¿Será que estos ya no existen? Eso es cosa que solamente sucedieron en aquel entonces. Dejaron de existir esa clase de hombres. Y estamos hablando de hombres porque hemos hablado de David, pero también podemos hablar de mujeres que destruyen matrimonio, que separan familias, que meten el pie en medio de una familia y la destroza, la separa a causa de su pecado y del que cayó en pecado con él. ¿Acaso el adulterio es cosa del pasado? Está a la orden del día. La diferencia es que cuando el profeta llegó a David y demostró su pecado, David se arrepintió. Y hoy, además de no arrepentirse, lo llevan a la televisión para hacerse famoso y ganar dinero. Más vergonzoso todavía. Hoy en día no hace falta ir a la universidad para trabajar en televisión. Basta ser fornicario y adúltero. Es lo suficiente para que te lleve a un plató de televisión y te pague 1.000 euros por cada vez que vaya. El hombre no ha cambiado. El problema del hombre sigue siendo el mismo. El hombre sigue siendo lo que fue hace 3.000, 4.000 años atrás. Sigue teniendo el mismo problema. El pecado. David, ¿qué necesidad tenía de llevarse a la mujer de Urías? Y para poder quedarse con ella, cobardemente lo envió a un frente de guerra para que muriera en manos de su enemigo. Y algunos queriendo arrebatar de la mano de su prójimo. No le importa destruir, matar, desaparecer de alguna forma para que ellos puedan llevar a cabo su intención. El hombre no ha cambiado. Nadie me puede decir que no existe hombre con estas mismas características de esos hombres que nosotros estamos hablando. ¿Será que los hombres ¿será que los hombres mentirosos dejaron de existir? Los hombres que les gusta la gloria para ellos, ¿por qué olvidarnos de Ananías y Zafira? ¿Verdad? No estaban ni siquiera obligados a colaborar con la iglesia primitiva, pero para quedar bien, para que la gente dijera que buenos sois, porque eso era su deseo, fueron y mintieron, pero no a cualquiera, sino al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe cuándo terminaron? Muertos. El pecado destruye la vida del hombre y de la mujer. Estos ni siquiera temieron a Dios. Hombres traicioneros, como le fue Judas, también movido ¿por qué? Por el dinero. Entregó al que fue su maestro. Se han extinguido. Judas amaba el dinero y él mismo lo llevó, y el mismo dinero lo llevó a la muerte. La codicia lo llevó a la muerte. Las características son las mismas del hombre del pasado que los de ahora. El hombre moderno sigue siendo y padeciendo de lo mismo. Ha cambiado sí su velocidad. Antes, para cometer un mal, iba a 6 kilómetros horarios y ahora puede ir entre 700 y 800 kilómetros horarios. Entonces, la expansión del mal avanza con más rapidez. ¿Y cómo debe avanzar la iglesia? La iglesia se puede detener. La iglesia tiene que avanzar y predicar la palabra de Dios, porque vienen días difíciles, dice la palabra, en donde nosotros no tendremos la libertad para seguir predicando el Evangelio, la palabra de Cristo, que no pasa, bendito sea su nombre. Debemos de seguir atendiendo el líder Jesucristo y predicando el Evangelio aún en contra de todas esas filosofías que se levantan
el comer y el beber, las riquezas, los éxitos personales, la soberbia, la gloria, la mentira y el engaño, y un etcétera de cosas, solo son medios que cambiaron. Son más rápidos, tienen nuevos colores, pero en esta dinámica ningún pecado se acaba de inventar. Ninguno de los pecados que nosotros hemos nombrado se acaba de inventar. Aunque algunos se creen que es algo nuevo, todo el pecado de la humanidad es algo que está registrado en la palabra de Dios. Es un hecho histórico. Y muchas de las veces cuando nosotros vamos a hablar del Evangelio, alguien dice: no, eso es una palabra muy vieja. Nos acongojamos, nos echamos atrás. Bendito sea su nombre. Si es viejo, pues la palabra de Dios se confirma en el siglo XXI que el pecado que afligía en el hombre del pasado sigue afligiendo el hombre del presente. Que el pecado que antes condenaba al hombre y lo llevaba a la destrucción personal, lo sigue destruyendo en el tiempo actual. Y por eso seguimos enfrentándonos a cosas que son tan chocantes para nosotros como seres humanos, que somos capaces de crear una ONG para proteger a gatos y perros, pero aplaudimos como alguien saca una ley a favor del aborto. Eso no es otra cosa que el pecado, destruyendo su propia raza. Y es por eso que ya en aborto nada más, ya hay más muertos, más seres muertos por causa del aborto que en la Segunda Guerra Mundial. Hoy por la tarde vi un pedacito de un reportaje que dice que hay un país asiático que tiene más de 6 millones de bombas enterradas en su territorio. Y es muy normal ver los muchachos jugando fútbol, faltando brazos, faltando piernas, faltando un pedazo, faltando oreja. ¿Quién es el causante de esa destrucción si no es el pecado y la codicia? Pero nosotros raciocinamos muy poco sobre esto y pensamos que esto sucede por casualidad, que eso es algo nuevo, que los asesinos, que los maltratadores, que los mentirosos, que los codiciosos es algo excesivo. No, eso es algo que ya viene muy atrás. Y esa fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos estar libres de estas cosas. Por eso la iglesia no se puede detener. La iglesia debe de predicar el Evangelio todas las veces que pueda y en todos los momentos que le sea dado. Bendito sea el nombre del Señor, porque el pecado sigue causando estragos en nuestra cultura y en nuestros días. Los medios cambiaron, son más rápidos, tienen nuevos colores, pero en esta dinámica ningún pecado se acaba de inventar. Ninguno. Puede a partir de ahora empezar a analizar. Cuando alguien te lee una noticia y dice: hicieron una atrocidad en tal parte, mira la motivación que lo llevó a hacer tal cosa, y te vas a enterar de que la motivación es el pecado del Edén. La motivación es el pecado del Edén. El hombre cayó y allí empezaron los problemas de la humanidad. Y registrados están: el hombre por sí mismo no cambia. Algunos llegaron a una conclusión y dijeron: el problema del hombre no cambiar es problema de educación. Pero claro, es un problema de educación si se dejara educar por Dios. Pero si es educado por el hombre, el pecado genera pecado. ¿Verdad? La codicia genera codicioso. La envidia genera envidioso. El adúltero hace discípulos para que sean adúlteros. Pero Cristo hace discípulos para que sean santos, como su Padre Celestial es santo. Por eso la iglesia de Cristo ocupa un lugar de privilegio y debe de mantenerse firme para que el que los miren desde afuera pueda ver en nosotros una marca que ellos no lo tienen por no tener el Espíritu de Dios en su vida.
La iglesia debe seguir predicando el Evangelio porque el hombre sigue teniendo registros ancestrales en su vida a causa del pecado. Por esta razón, se sigue anunciando el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio debe de seguir siendo anunciado porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Y esa es alguna pregunta que algunos de nosotros a veces nos hemos hecho y hemos dicho, si Dios no ha cambiado, ¿por qué aquellos que se dicen ser iglesia de Cristo cambian tanto? La razón es el pecado. Dios no ha cambiado. Jesucristo dijo, pasará cielos y tierra, mas mi palabra no pasará. Jesucristo dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándolos todo lo que yo os he dicho. Nadie está autorizado a predicar otro evangelio, otra palabra que no sea la palabra de Cristo. Y Pablo dice que cualquiera que quiera predicar otro evangelio que no sea la palabra de Cristo, el tal es anatema. Y la verdad es que esa palabra es muy dura, pero tenemos que analizarnos a nosotros mismos, a ver dónde es que nosotros encuadremos en la palabra de Dios, porque nosotros nos decimos predicadores, hijos del Altísimo por medio de Cristo. Por lo tanto, no podemos decir lo que queremos y lo que pensamos, sino que debemos utilizar la palabra de Cristo, ni más ni menos. Pero el pecado es algo tan terrible que incluso es capaz de destruir personas que se dicen siervos de Dios, que se dicen atalayas de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque tuercen la palabra de Dios, dicen mentiras en nombre de Dios, y ahora encima se atreven a decir, Dios me ha mostrado, Dios me ha dicho, y todo lo que Cristo ha dicho, todo lo que Dios dijo, quedó registrado, porque los hombres inspirados por Dios escribieron esa palabra. Aquí está, aleluya, el pensamiento, el deseo y el plan de Dios para tu vida y para la mía. Dios no ha inventado un plan nuevo de salvación. Jesucristo sigue siendo el camino, bendito sea su nombre. El Espíritu Santo no cambió de función, sigue utilizando la palabra de Dios para convencer al hombre de pecado y de justicia, como dice la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo a sus discípulos, mis palabras no pasarán. El problema del hombre también sigue siendo el mismo. Cayó de la gracia y perdió relación con Dios. Ese es el gran problema del hombre. El problema del hombre no es otro, falta de relación con Dios. Caer de la gracia es el problema. Así que el Evangelio sigue siendo la solución actual para el hombre, porque su problema no ha cambiado. Solo hemos utilizado algunos detallitos bíblicos. Y con estos detalles hay prueba de que el hombre ha cambiado. Solo son más expertos para mentir. Solo son más expertos para esconder, para ocultar su pecado. Nuestras ciudades están peores que Sodoma y Gomorra. Y por misericordia y por amor a la iglesia, el Señor todavía no la destruye. Porque el Evangelio debe de seguir siendo predicado. Por lo tanto, el Evangelio sigue siendo la solución porque el hombre no ha cambiado. La otra razón por la cual debemos seguir predicando el Evangelio es que no existe otra solución viable, ni términos de mayor excelencia en el mundo
porque solo el Evangelio puede tratar adecuadamente los problemas del hombre y su condición. Por eso muchos no quieren el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio empieza de la siguiente manera. Jesús, hablando al principio cuando llamó a sus discípulos, en una de sus charlas Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y cualquiera que no tenga esa actitud no puede ser mi discípulo. Y nuestra sociedad no nos enseña a negarnos a nosotros mismos y a obedecer a Dios, a obedecer una palabra tan antigua como puede ser la Biblia, un libro tan pasado de moda, un libro tan impopular. ¿Y por qué la Biblia es tan impopular? Porque la Biblia diariamente lleva al hombre a reconocer su pecado, le pone el dedo directo en la llaga y le muestra por qué son sus problemas. Y el problema del hombre no es el hambre, el problema del hombre no es el dinero, el problema del hombre no es más entretenimiento, el problema del hombre es estar lejos de Dios, bendito sea su nombre. Ese es el problema del hombre. Y la iglesia debe predicar el Evangelio para que los hombres se den cuenta de que Cristo sigue siendo la mejor solución. Cristo sigue siendo el mejor antídoto contra mi pecado. ¿Por qué seguir predicando el Evangelio? Porque Cristo es la solución viable y porque no existen términos de mayor excelencia en el mundo, porque solo el Evangelio puede tratar adecuadamente los problemas del hombre y su condición. Y algo muy importante, solamente un insensato no recibe lo mejor. Cristo sigue siendo la única esperanza para el hombre. Él puede tratar y dar solución. Jesús en el Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Y qué dice Jesús más ahí? Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera en la cual nosotros podemos tener solucionado nuestro problema con la falta de comunión con Dios es a través y por medio de Cristo. Cristo Jesús es nuestro rescatador. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y eso nos muestra el Evangelio. Esto nos muestra la palabra de Dios. Esto nos muestra directamente esa palabra que es rechazada por muchos, porque esa es antigua y es pasada de moda. Pero esta palabra prueba en el siglo XXI que el problema del hombre sigue siendo el mismo por la falta de Dios en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, queridos hermanos y iglesia de Cristo, no desaniméis de predicar el Evangelio, aunque algunos traten de confrontarte y de desprestigiar el Evangelio y a ti mismo, porque el Evangelio es poder de Dios, porque el Evangelio es salvación, porque el Evangelio es libertad, porque el Evangelio es el antídoto contra nuestro pecado. El Evangelio es el que puede rescatarnos por medio de Cristo de la garra de aquel que nos oprime. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué debo de predicar el Evangelio? Porque Cristo sigue siendo Señor y Salvador. Así que en esta tarde, este es el mensaje que yo quiero dejar para cada uno de nosotros. ¿Por qué debo de predicar el Evangelio? Porque pueda que cuando nosotros hablamos con la gente y predicamos el Evangelio, dice: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? La respuesta es tan sencilla que nosotros dudamos en decir, es muy sencilla. La causa es el pecado. ¿Cómo que el pecado? El pecado genera codicia, envidia. El pecado no me permite amar al prójimo como a mí mismo. El pecado no me permite amar a Dios sobre todas las cosas. El pecado me enceguece. El pecado me hace de mí un egoísta.
El pecado hace de mí un asesino, pero yo nunca pegué un tiro a nadie, pastor, pero has aplaudido a los que abortan, o a lo mejor incluso has estado metido en él. Y eso no te hace menos asesino que el que pega el tiro a alguien, o el que le corta la cabeza con un machete. No te hace menos. Lo que hace de ti más cobarde, porque mata a un ser indefenso que no se puede defender. Muy duro, pastor. Si te escuchan, si se escuchan, se mosquean, porque es la verdad de la palabra de Dios. Y la verdad que es muy chocante para mí cuando hablo de esto. Porque en nuestra sociedad el desequilibrio a causa del pecado es tanto, que somos capaces de estar de acuerdo con esas acciones. Y si alguien le atropella un coche, es capaz que lo sacan del coche y lo crucifican. Así está el pecado en nuestra sociedad. Y no debemos permitir que el pecado entre en nuestra vida y nos frene a hablar de Cristo. Debemos de alzar nuestras voces y gritar bien alto que Cristo Jesús es la solución, es la esperanza para el siglo XXI, es la esperanza para la vida del hombre, de ellos y la nuestra. Cristo ha sido el que nos ha sanado, el que nos ha transformado por medio de su palabra y nos está transformando. Por lo tanto, querido, quisiera que pusiéramos de pie esta tarde y oráramos al Señor y pidiéramos al Señor autoridad de su Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos ser hombres y mujeres de valor, que no nos echemos atrás bajo ningún concepto, aleluya, en cuanto al Evangelio, porque si el Evangelio se merece algo por su antigüedad, es que se confirma lo que Cristo dijo, que no pasaría, porque el Evangelio sigue apuntando a la misma dirección de hace 2000 años atrás, que el hombre necesita ser reformado, que el hombre necesita ser redimido y rescatado por medio de Cristo Jesús. El hombre sigue necesitado de Dios, y cuando el hombre se aleja de Dios, se destruye a sí mismo. Por lo tanto, queremos orar al Señor para que le infunda en nuestro corazón sabiduría, autoridad para predicar el Evangelio sin estar con miedo, sin pensar qué van a decir los sabios y entendidos. Bendito sea su nombre, porque ellos no pueden levantarse en contra del Evangelio sin conocer que lo que tienen verdaderamente en contra del Evangelio es puro perjuicio, porque le acusa de sus propios pecados y le demuestra cuál es su problema. Y el hombre moderno no quiere creer que su problema es el mismo de hace miles de años atrás, porque creemos que hemos evoluido, pero no hemos evoluido para el bien, sino para desarrollar el mal que en el Edén entró en el mundo a causa del pecado. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y del conocimiento de tu palabra, para que podamos mantenernos firmes en este siglo, en este tiempo donde el pecado, Señor, sobreabunda. Que el pecado ha evolucionado de una manera tremenda, Señor, y corre velozmente, va de una punta a la otra del planeta, Señor. Cualquier perversión que el hombre ponga en desarrollo sobre la faz de la tierra, y Señor, entra en todos los hogares, una gran cantidad de hogares entra, Señor. Ha hecho del hombre más codicioso, y cada vez su codicia avanza, Señor, con más rapidez. Ha hecho del hombre criminal, que su criminalidad, Señor, avance cada vez. Ha hecho, Señor, que el hombre adquiere sabiduría para salvar vidas, y termina, Señor, dedicándose a matar vidas, porque otros decidieron vivir una vida desenfrenada, de pecado, de fornicación y de adulterio, y matan vidas que vienen a consecuencia de esto, Señor. Y aún encima se dan golpes de pecho y dicen que pueden decidir sobre su propio cuerpo, y considerando el otro ser que está dentro de ellos como basura, Señor.
Ten misericordia. Ten misericordia de tu iglesia, para que no se vea envuelta en esta clase de pecados, Señor. Para que su iglesia, Señor, sea llena de autoridad y de poder para predicar tu evangelio, Señor. Porque tú nos pedirás cuenta, Señor, un día de por qué no hemos, Señor, trabajado la mina que tú nos diste. Tu palabra sigue siendo la misma. Tu ir sigue siendo lo mismo. Hoy hemos entendido, Señor, una vez más, que hay que seguir predicando el evangelio, Señor, a toda prisa, hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo para llevar a cabo, Señor, esta encomienda, Señor, que tú nos has dado, para honrarte, para glorificarte, para enaltecerte, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, hoy y siempre. Amén y amén. Puedes sentar.